Cuando mi hija mayor tenía 7 años, no era la hija biológica de mi esposo, pero él la adoptó después de casarnos. Mi madre vino a visitarla. Vivíamos en Texas en ese momento, y ella trajo a su nuevo esposo para que nos visitara desde Washington. Siguió preguntándole a mi hija sobre su visita, luego trató de convencer a mi hija para que quisiera vivir con la abuela porque la abuela vivía muy lejos y la extrañaba. Mi hija dijo que le gustaría visitar a la abuela, pero le gustaba vivir con mamá y papi, mi esposo y yo. Cuando salí de la habitación un rato después para ir al baño, la presión de mi madre sobre mi hija aumentó. Mientras caminaba de regreso al comedor desde el baño, escuché a mi madre decirle a mi hijita: «Tu papá no te quiere tanto como ama a tus hermanas porque no eres realmente suya». Inmediatamente di a conocer mi presencia, refuté sus palabras como las mentiras que eran y le dije que era hora de que se fuera. Ahora. Ella y su esposo fueron escoltados en 5 minutos a la puerta, pero el dolor tocó a mi hija profundamente. Hija y yo nos sentamos en el sofá y hablamos sobre cómo, cuando papá le propuso matrimonio a mamá, ¿recuerdas cómo él también se arrodilló y te lo propuso a ti? ¿Recuerdas cómo te preguntó si podía ser tu papá? Hablamos de lo mucho que su papá la ama y de que la familia no es solo por nacimiento. ¿Recuerdas que papá es adoptado? Hablamos sobre muchos recuerdos divertidos y cosas bonitas que su papá hizo por ella a lo largo de los años para mostrarle cuánto la ama, e hice todo lo posible por contrarrestar el daño que mi madre hizo con sus palabras egoístas. Ahora, voy a decir que perdoné a mi madre hace mucho tiempo, y este no fue el único caso en el que trató de dividir a mi familia con sus palabras: niños contra hijos, niños contra papá / esposa, yo contra esposo. Ella es una maestra de la triangulación, y finalmente me alejé de esa relación. La vida es más saludable sin ese tipo de influencia. Mi hija y yo tuvimos una conversación hace aproximadamente un año, solo nosotras dos, conduciendo a casa una noche, y ella compartió algo que había estado cargando en su corazón los últimos años. Comenzó con: sé que no es cierto, y sé que papá me quiere mucho, pero a veces escucho esta voz en mi cabeza que me dice que no me quiere tanto como a mis hermanos porque son suyos de sangre y yo no. Ella no recordaba la conversación con mi madre 15 años antes, pero las palabras se habían hundido en algún lugar profundo de su subconsciente. Hablamos sobre lo que sucedió en esa visita con mi madre, y mi hija, ahora adulta, lloró de dolor por esas palabras crueles y el alivio de que no era algo dentro de ella, sino un recuerdo de hace mucho tiempo. ¿Por qué diría algo tan malvado?, me preguntó. Solo puedo empezar a imaginar. Cuando llegamos a casa esa noche, nos sentamos a tomar el té con mi esposo, solo nosotros tres, y comencé la conversación con: estábamos hablando de camino a casa hoy, y algo surgió en una conversación. Como los detalles salieron, mi esposo, hombre grande y fuerte, que no suele ser demasiado emocional, tenía lágrimas en los ojos, se levantó de la silla y se arrodilló junto a nuestra hija, la rodeó con los brazos y dijo: no solo eres mi hija, ¿de alguna manera te amo aún más? Porque mientras Dios me bendijo con tus hermanos, Él me dejó elegirte. Afortunadamente, no ha habido ninguna duda en su corazón desde entonces, pero el poder de las palabras para herir o curar es muy asombroso.